Muy buenos días, me presento, mi nombre es Hansi Leonardo y hoy estaré tratando el tema de la compleja relación entre el déficit presupuestario, la deuda pública y la inflación en la economía, un tema que nace de la política fiscal y el déficit público. A modo de glosario vamos a tener un artículo de estudio de Paul Krugman y Jeffrey Sachs y un distinto análisis acerca del artículo. También vamos a tener un análisis acerca de la teoría tradicional, la teoría ricardiana, acerca de las afectaciones de los impuestos financiados mediante la deuda. Haremos una carta al presidente de la Comisión de Presupuestos. Tendremos una opinión personal acerca de la teoría tradicional ricardiana nuevamente. Razones por las que un déficit presupuestario puede ser una buena política. También haremos acerca de por qué el nivel de la deuda pública podría afectar los incentivos del gobierno respecto a la creación de dinero. Y en última parte tendremos un análisis de unas regresiones respecto a unos datos del Banco Mundial. En primera instancia, el texto presenta un debate sobre los efectos y estímulos de un déficit fiscal en la economía. Krugman defiende que existe una correlación positiva entre el manejo de la demanda agregada y aumento del déficit fiscal, mientras que Sachs, por otro lado, argumenta que la reducción del déficit fiscal es importante para lograr un nivel económico constante y una reducción en la tasa de desempleo. Ambos economistas, aunque buscan solucionar problemas muy específicos de la misma forma, sus soluciones a la interpretación justa entre la deuda pública y cómo una reducción de impuestos puede afectarla son distintas. En la tercera parte de la afectación de los impuestos financiados mediante la deuda, por parte de la teoría tradicional, decimos que el efecto de la reducción de impuestos en el ahorro público puede resultar en un déficit fiscal y aumentar el nivel de deuda pública. La reducción de impuestos puede tener un efecto en el ahorro privado de las personas, pero depende de cómo las personas decidan gastar su dinero y cómo el gobierno financie esta reducción de impuestos. Y esto debido a que normalmente las personas, o según el supuesto tradicional, se cree que las personas realmente tienen una visión distorsionada de lo que las políticas fiscales prevén para el futuro, ya que es bastante probable de que estos costos de bajar los impuestos tengan a tomar de responsables a las futuras generaciones de las personas que aumentaron ese consumo en ese mismo momento donde se bajaron los impuestos. Otro punto es la reducción de impuestos financiada mediante deuda puede tener un efecto negativo en el ahorro nacional si el ahorro público se reduce y el ahorro privado no aumenta en la misma medida. Y el cuarto punto dice que si el préstamo para financiar el déficit fiscal no se utiliza para proyectos productivos que generen un retorno futuro, la deuda nacional aumentará sin un aumento correspondiente en el ahorro nacional. Pues resulta que un aumento en el impuesto reduce la cantidad de dinero que el Estado tiene para responder sus deudas actuales. Y ese dinero tiene que tomarlo de algún otro lado y efectivamente lo toma del ahorro nacional. Entonces, efectivamente, cuando se baja el impuesto, normalmente la tasa de ahorro nacional disminuye también. En la parte de la teoría ricardiana, en resumidas cuentas, una reducción de impuestos financiada mediante deuda no afectaría significativamente el ahorro público, privado o nacional a largo plazo. Hogares y empresas anticiparían que la reducción de impuestos se financiará con deuda pública, lo que aumentaría el déficit fiscal y la deuda nacional. Los hogares y empresas aumentarían su ahorro para pagar los impuestos futuros necesarios para pagar la deuda. A largo plazo, la deuda pública aumentaría para financiar el déficit fiscal, pero los hogares y empresas compensarían esto aumentando su ahorro para cubrir los impuestos futuros necesarios para pagar la deuda. En el cuarto punto redactamos una carta para el presidente de la Comisión de Presupuestos explicando el motivo o explicando cómo funciona la teoría ricardiana. Dice a continuación, la teoría ricardiana tiene la particularidad de asumir que los agentes económicos son conscientes de los efectos a futuro de los cambios en la política fiscal. Sus bases fundamentan que la reducción de impuesto financiada por gasto mantendría un nivel constante en consumo, quiero decir, no tendría efecto sobre la economía. Y esto bajo el pensamiento de que los hogares, al estar expuestos a ciertas políticas fiscales, están en la capacidad automática de regular su propio consumo, siendo así, aumentando el ahorro para responder por el déficit presupuestario.
Sinceramente, en la práctica es bastante posible que los hogares no tengan la capacidad en su totalidad de responder de esa manera. Es más probable que una reducción de los impuestos provoque una alteración de la realidad de la renta del consumidor e impulse un aumento del consumo que a la larga, cuando venga en el tiempo de devolver la deuda prestada, tendrá que pagar de una manera u otra. Su renta futura se verá reducida por nuevos impuestos más altos y lo que se dice de prever la afectación de una política fiscal quedará solo en líneas. Respecto a la opinión personal de la teoría tradicional o ricardiana, creo que el debate sobre la política fiscal y el déficit público sigue en pie y requiere estudio detallado de múltiples variables. Cada política fiscal puede tener efectos positivos dependiendo de situaciones específicas. Opino que la teoría ricardiana podría ser riesgosa en países con niveles precarios de escolaridad general, como Colombia o América Latina en general. Es más probable que un aumento en la renta resulte en un aumento en el consumo, y apoyo la teoría tradicional de que la mayoría de la población no tiene la capacidad automática de regular su consumo en respuesta a políticas fiscales, o por lo menos en el caso latinoamericano. Quizás para los países más desarrollados, para los países del primer mundo, donde los niveles de escolaridad son más altas, estos cambios y ese acceso a la información podría permitir a la población entender cómo funcionaría ese mismo sistema dentro de sus cuentas o dentro de su renta, y así tomar las previsiones a futuro para evitar que estos problemas sucedan. Porque efectivamente, una de las contradicciones que tiene el tema o que le hacen al tema es por qué le dejan herencia por qué los padres le dejan herencia a sus hijos y se preocupan por ellos a largo plazo. Tendría sentido, pero pues a lo que explico, un aumento inmediato en la renta por una baja de impuestos sí sería automáticamente un aumento en el consumo, por lo menos en los países tercermundistas o subdesarrollados. Para ir avanzando rápidamente, las razones por las que un déficit presupuestario puede ser una buena política: estabilización económica en recesión. Un déficit presupuestario puede estimular la economía y evitar una depresión mediante el aumento del gasto público y la demanda agregada. Inversión pública en proyectos de interés público. Gasto social. Un déficit presupuestario puede permitir al gobierno proporcionar servicios y beneficios sociales importantes. Además, también está este debate en el cual en Estados Unidos, algunos estados, no sé si estoy seguro si en la mayoría, les obligan a tener sus presupuestos, um, tener presupuestos equilibrados, cosa que se mantiene en debate porque muchas veces, o en algunas ocasiones, es bueno tener ese control respecto al déficit presupuestal para poder financiar ciertas actividades económicas. ¿Por qué el nivel de deuda pública podría afectar los incentivos del gobierno respecto a la creación de dinero? En temas de resumen, la deuda pública puede presionar al gobierno a mantener bajas las tasas de interés para reducir costos, lo que puede llevar a la creación de dinero e inflación. La deuda pública puede afectar la credibilidad del gobierno y su capacidad para financiar su deuda en el mercado, lo que puede llevar a la creación de dinero e inflación. Y puede llevar también a que sea menos competitivo con economías internacionales. La deuda pública puede presionar al gobierno a evitar aumentarla aún más, lo que puede llevar a políticas fiscales restrictivas, pero también puede incentivar políticas fiscales expansivas que generen inflación. El nivel de deuda pública es un factor importante en la política económica del gobierno y puede afectar la estabilidad económica a largo plazo. Bueno, llegando al punto 8, en el cual nos piden analizar una base de datos sacados del Banco Mundial, tomamos una variable en común, que es el Producto Interno Bruto, para una cantidad de países definido. Tenemos las variables estudiadas: gasto público, inversión y mano de obra. Para los datos de los países de ingreso alto, mediano alto y mediano bajo, ya que así se encuentra la base, se presenta el diagrama de dispersión del PIB con cada una de las variables por cada grupo. Y también se adjunta el coeficiente de correlación para cada caso. Entonces tenemos los datos para el ingreso alto, la inversión, la mano de obra, el gasto público. También tenemos las representaciones gráficas del ingreso mediano alto, de la parte del PIB respecto a la inversión, la mano de obra y el gasto público, representadas en millones, siendo bastante interesante cómo funciona en este caso el gasto público y cómo su R cuadrado pues genera cierta intriga. También tenemos la representación gráfica del ingreso mediano bajo, teniendo el Producto Interno Bruto respecto a la inversión, mano de obra y gasto público. Estos son los resultados de un modelo de regresión donde se intenta explicar la variación en el PIB mediante variables independientes como el gasto público,
la mano de obra y la inversión. Los coeficientes en la tabla indican la relación entre cada variable independiente y la variable dependiente. Bueno, en este modelo se puede observar que un aumento en el logaritmo del gasto público se asocia con un aumento en el logaritmo del PIB. Al igual, también se muestra que un aumento en la mano de obra también se asocia con un aumento en el logaritmo del PIB y que una disminución en la inversión se asocia con un aumento en el logaritmo del PIB. Y esto posiblemente debe deberse a que en forma consecutiva un aumento en el consumo llevaría a un aumento de las tasas de interés, puesto que un aumento de las tasas de interés podría llevar a una disminución en la inversión. Para el lado de los países de ingresos medianos altos, podemos notar que un aumento en el logaritmo del gasto público significa un aumento en el logaritmo del PIB. La mano de obra, de forma contraria, representa que una disminución en la mano de obra representa un aumento en el logaritmo del PIB. Y en este caso, para la parte de la inversión, un aumento en la inversión podría significar un aumento en el logaritmo del PIB. Esto podría significar aumento de la tasa de desempleo. Y para los países de ingreso mediano o bajo, tenemos que un logaritmo de gasto público aumenta en proporción al logaritmo del PIB, de que incluso la mano de obra también tiene una relación positiva y la inversión en su contraparte tiene una relación negativa, por lo que hemos explicado también, o podría deberse también en la cuestión o en la regresión que se hizo para todos los países. Para para mi propia opinión, yo creo que la cuestión de mediano alto ingreso, la regresión que se hizo con el mediano alto ingreso, tiene que ver con una relación a largo plazo. Tiene que ver con una relación a largo plazo debido a la alta tasa de desempleo que genera un aumento del déficit fiscal. Sin más que decir, muchísimas gracias.